Buenas tardes y bienvenidos a Contrapunto. Agradecemos su sintonía en este nuevo capítulo. Yo soy Maitex Morales y en esta ocasión estaremos conversando sobre la deuda externa de la República Dominicana. Para iniciar, dejaremos claro el concepto de deuda externa, cuáles son sus implicaciones, cuáles son sus ventajas y desventajas y cuál es el monto actual de la deuda externa de la República Dominicana. Todo esto a continuación en nuestra sección Hechos. Según la Enciclopedia Financiera, la deuda externa es la parte de la deuda de un país que está en manos de acreedores extranjeros, entre ellos bancos comerciales, gobiernos o las instituciones financieras internacionales. Estos préstamos, incluidos los intereses, por lo general deben ser pagados en la moneda en que se hizo el préstamo, que puede ser la del acreedor. Con el fin de obtener las divisas necesarias, el país emisor de la deuda puede vender y exportar bienes al país del prestamista. Según el documento Otra vez sobre la deuda pública del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, publicado en el 2013, la sostenibilidad de la deuda pública no se puede estimar a través de indicadores tradicionales, ni por el nivel de la deuda misma. Lo que importa es cuánto representa el servicio de la deuda pública como proporción de los ingresos corrientes del gobierno central. Esto debido a que este es el único que puede generar ingresos por la recaudación de impuestos. En este sentido, se excluyen donaciones de los ingresos fiscales, porque éstas no se destinan al servicio de la deuda. Sin embargo, un mayor nivel de deuda pública implica reducir los recursos disponibles para la inversión, la producción, el consumo y el ahorro. Por tanto, es necesario analizar el nivel y la composición del endeudamiento público y si se están violando los principios básicos de las finanzas. Según el Banco Mundial, la deuda pública son todas las obligaciones insolutas del sector público, contraídas en forma directa o a través de sus agentes financieros. También es reconocida como una herramienta del gobierno para diferir sus gastos en el tiempo y así poder cumplir con el conjunto de funciones que les son encomendadas. En el caso de los privados, la búsqueda de la deuda se da para la introducción de una nueva tecnología que permita ampliar su capacidad de producción o el mejoramiento de sus canales de distribución, entre otros. Sin embargo, desde la década de 1980 se ha dado un fenómeno de sobreendeudamiento por parte de estas economías que afecta el desarrollo social y económico, creando un grupo de países altamente endeudados. En el artículo Evolución y Sostenibilidad de la Deuda Pública del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, publicado en el 2017, se afirma que durante la década de los 90 el Estado dominicano manejó sus finanzas dentro de una política fiscal prudente, si se le compara con periodos anteriores. Como resultado, se limitaron los déficits fiscales y la deuda del sector público no financiero disminuyó en un 28% entre 1990 y el 2000. A partir del año 2000, la relativa prudencia fiscal de la década anterior fue abandonada y las finanzas públicas se deterioraron, principalmente por el aumento de gasto público, además de la crisis financiera local del 2003 y 2004, que debido al rescate de depositantes y subsecuente emisión de certificados para recoger esa liquidez, generó la aparición del déficit cuasi fiscal del Banco Central de la República Dominicana, dado que no se aplicó por completo la recapitalización del ente emisor. Conforme al artículo ¿Qué es un déficit fiscal?, publicado por el Listín Diario, el déficit cuasi fiscal está constituido por las pérdidas operativas de un banco central que se generan por el pago de intereses en operaciones del mercado abierto, como parte de una política monetaria, gastos operativos y de compra de bienes sobre los niveles de ingresos presupuestados. Estos gastos se acumulan en la cuenta Otros activos netos. El endeudamiento permite de cierto modo como hacer que las generaciones futuras pagan su contribución también a esta inversión. Si tú no hubiese contraído un financiamiento para pagar esta inversión, entonces tú estarías haciendo que solamente la generación de hoy está pagando completamente esta inversión, lo que es un poco injusto, porque la idea es como un criterio de equidad generacional, que si tú tienes una obra de largo plazo, una carretera, una presa, tiene mucho sentido que se vaya financiando con endeudamiento, porque se permite entonces que todas las generaciones que se van a beneficiar de esta obra tengan que aportar su cuota.
Eso es el lado bueno. El lado malo de la deuda es lo que puede pasar también en la casa de uno, es que si tus gastos son mayores que tus ingresos, se produce lo que llamamos un déficit. Lo mismo que en la casa de uno le puede pasar a un estado, generalmente es lo que le pasa a todos los estados, y entonces para poder cuadrar ingresos y gastos, la parte que te falta de ingreso, que es este déficit, lo que llamamos el déficit fiscal, en el caso de un país, entonces tú tienes que buscar a alguien que te vaya a financiar, que te va a prestar dinero para que tú puedas entonces cuadrar la diferencia entre tus ingresos y gastos. Estamos frente a una nueva situación que se desarrolla básicamente a partir del año 2008, en donde se produce un déficit creciente del sector público que impulsa el endeudamiento para financiar el presupuesto. La deuda tiene dos componentes. Un componente es el que crea el Banco Central a través de la política monetaria, mediante el cual el banco vende certificados, recoge dinero del público, pero ese certificado es una deuda del Banco Central. Y esa deuda se toma para mantener la estabilidad cambiaria y la estabilidad de precios. En otras palabras, la estabilidad cambiaria que tenemos hoy y la estabilidad de precios que hemos tenido en los últimos años es consecuencia de ese endeudamiento. Ahora, ese endeudamiento que hace el Banco Central, tiene la característica que los intereses lo paga el gobierno central. O sea, sale del dinero del presupuesto nacional, los intereses, porque el dinero está guardado en la caja de seguridad del Banco Central, ¿no? Y los intereses los paga el gobierno central, y eso da lugar a lo que se llama el déficit cuasi fiscal. El otro componente es el gasto público, que está creciendo en exceso, que hay un gran desorden, y eso provoca un déficit creciente del sector público que oscila entre 4 y 5% y que del Producto Interno Bruto, y que es el motor más importante de generación de deuda. En el bloque anterior estuvimos viendo el concepto de deuda externa de forma general y de manera específica el caso de República Dominicana. A continuación estaremos viendo las entidades estatales, su clasificación en los manuales de finanzas y cuáles son las organizaciones que intervienen en el sector público durante la adquisición, el manejo y el pago de nuestra deuda externa. Según la publicación Deuda Pública de la Consultoría Económica y de Estrategias al Sector Empresarial Analítica realizada en el 2016, normalmente los gobiernos suelen gastar más dinero del que recaudan, debido a la cantidad de compromisos que asumen para sostener una sociedad que se encuentra expuesta ante sus políticas, siempre procurando bienestar y desarrollo. Es por ello que lo presupuestado resulta muchas veces por debajo de lo que realmente se ejecuta. Conforme al ensayo Deuda Pública, el caso de la República Dominicana del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, publicado en el 2013, en la mayoría de los casos el gobierno central, provincial y local asumen la deuda principalmente en la medida que sus gastos son mayores que sus ingresos, es decir, cuando se presentan déficits fiscales. De esta forma, la suma total de la deuda se afecta por los resultados financieros del gobierno general y sus componentes. Otro factor que podría integrarse dentro del gobierno general son la guía del Fondo Monetario Internacional, son los pasivos contingentes de los sistemas de pensiones públicos de reparto. Según el informe Pasivos Contingentes de la Dirección de Presupuesto del Gobierno de Chile, los pasivos contingentes son obligaciones fiscales cuyo valor y oportunidad de pago depende de la ocurrencia de hechos específicos e independientes.
Estos se caracterizan porque las condiciones que determinan su valor no son conocidas, ya que dependen de la ocurrencia de hechos futuros e inciertos. En el caso de las instituciones financieras del Estado como el Banco Central, entidades de intermediación financiera y otras entidades, las deudas se pueden asumir por razones diferentes a las del gobierno general y las de empresas públicas no financieras, debido a que la naturaleza de sus operaciones son distintas a las demás. Es decir, se pueden asumir no solo por déficit de sus operaciones financieras, sino que las entidades asumen ciertos instrumentos de deuda como parte de la estrategia de negocios de dichas entidades. Cuando se agregan todos los pasivos de deuda de las instituciones financieras estatales, se obtiene la deuda del sector público financiero. En el documento Serie de Estudios Económicos realizado por la Iniciativa México, ¿Cómo vamos?, publicado en el 2015, se expresa que la deuda puede clasificarse de varias formas. Por su origen se clasifica en interna o externa, de acuerdo a la residencia del poseedor de la deuda en función de la ubicación y no de la nacionalidad del acreedor. Deuda interna son los financiamientos obtenidos en el mercado doméstico mediante la colocación de valores gubernamentales y de créditos directos con otras instituciones. Deuda externa se considera a los créditos contratados por el sector público con entidades financieras del exterior y pagaderos en el extranjero en moneda diferente a la moneda nacional. Por el periodo de contratación se clasifica en corto o largo plazo. Corto plazo son préstamos que se obtienen a plazo menor de 1 año. Largo plazo son préstamos que se contratan a 1 año o más. Por fuente de financiamiento se clasifica según la naturaleza de los acreedores financieros, por moneda de contratación o divisa en la cual se realizó el crédito, por país según el origen de la institución financiera acreedora, por instrumentos según las características jurídicas de los instrumentos que describen la relación que existe entre el acreedor y el deudor. Los instrumentos que actualmente están vigentes son los pagarés, un documento privado legal por el cual una persona se obliga a pagar cierta cantidad de dinero en una fecha determinada en el documento. La cantidad y la fecha de vencimiento deben expresarse explícitamente en el documento. Los bonos son emitidos cuando el Estado requiere fuentes de financiamiento que le permita mejorar su liquidez monetaria. Este tipo de instrumento le permite a las naciones obtener grandes cantidades de dinero de préstamos a través de varias fuentes. Los contratos es la obtención de recursos con el fin de obtener un negocio a futuro con el prestamista. La deuda del gobierno central tiene a su vez 2 grandes ramificaciones. La deuda interna, que es con el sistema financiero nacional, y la deuda externa, que el gobierno prefiere, tiene una inclinación notoria a recurrir a la deuda externa mediante bonos soberanos, a diferencia de otros gobiernos que se endeudaban para financiar proyectos específicos, que una presa, una carretera, etcétera. Pero el gobierno lo que prefiere es, como es un gobierno de gasto expansivo, que gasta mucho, son bonos soberanos para que les sirvan de apoyo presupuestario. O sea, aquí van 1.300 millones de dólares. ¿Cuál es el límite? El límite es que un día, cuando el gobierno salga a vender bonos, los compradores no se lo compran. Y en ese momento, cuando un adquiriente de bonos diga que no, toditos van a decir que no, y quizás en ese momento todos los que ya tienen bonos colocados exijan que por lo menos en términos de capitales de corto plazo exijan el pago, y entonces ahí se arma una crisis. Esto depende, por supuesto, de cómo esté el mercado de capitales mundiales. Y hasta ahora la República Dominicana es un pagador seguro. Mientras esté pagando, probablemente le sigan prestando o le sigan adquiriendo bonos soberanos, pero puede llegar un momento que no pueda pagar. Por ejemplo, ya la deuda está equivaliendo al 53% del producto, y también una proporción similar de las recaudaciones se dedica al pago de los intereses y comisiones de la deuda y de las amortizaciones, es decir, el servicio de la deuda. Actualmente tenemos una tendencia de colisión
¿Por qué tenemos una tendencia de colisión? Porque cuando tú revisas todos los indicadores de la deuda, te están señalando que todos los números van creciendo y ningún país puede sostenerse sobre la base del endeudamiento. Ningún país. Tú puedes endeudarte un periodo breve, pero tú no te puedes pasar la vida entera con una deuda que crezca y que crezca. Y sobre todo porque es una deuda que tiene una tasa de interés promedio del 9%. Entonces, el límite va a ocurrir cuando nadie te preste. Ahora, todos los indicadores que tiene la República Dominicana de deuda te están señalando que vamos en una tendencia de colisión. Y la colisión es que no te preste. Y cuando no te prestas, entonces tienes que hacer un ajuste de mercado. Y el ajuste de mercado implica bajar el producto, crear desempleo, deterioro tremendo en la calidad de vida de las personas, como ha ocurrido en Puerto Rico, como ha ocurrido recientemente en Grecia, ¿no? Como ocurrió en España en un momento determinado, hace unos pocos años. Y lo peor de esta situación es que cada vez una proporción creciente de los intereses de la deuda se está pagando con nueva deuda. Entonces tú estás creando una espiral perversa en donde te tienes que endeudar para pagar intereses y te vuelves a endeudar y esa nueva deuda genera más intereses y te tienes que volver a endeudar. Entonces estás en un ciclo perverso que indudablemente no creo que pueda durar mucho tiempo. Como hemos visto, el pago de la deuda es responsabilidad del gobierno, cual se compone por el gobierno central, provincial y local, y estos responden a las obligaciones dependiendo la clasificación. Concretamente, el gobierno utiliza la deuda para repartir el costo en el tiempo, ya sea a través de las políticas fiscales, incentivar las inversiones necesarias o fomentar el desarrollo económico. Según el ensayo Deuda Pública, el caso de la República Dominicana del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, publicado en el 2013, suplir información veraz, confiable y oportuna sobre estadísticas de deuda pública es crítico para la toma de decisiones del sector público y agentes económicos privados. El Fondo Monetario Internacional recomienda que se otorgue responsabilidad con algún estatuto legal a una agencia que pueda realizar la compilación y diseminación de las estadísticas de deuda pública consolidada, aunque reconoce que el orden institucional de cada país es único. En la mayoría de los países existe alguna oficina que lleva las estadísticas de deuda del gobierno central, pero en última instancia es el Ministerio de Hacienda que asume la deuda de todas las instituciones estatales. Conforme al documento de directrices para la gestión de la deuda pública del Banco Mundial, la publicación de informaciones veraces, confiables y oportunas son importantes por diversas razones. Primero, introduce transparencia en el manejo de los recursos de los contribuyentes. Segundo, permite a los hacedores de políticas públicas y agentes económicos privados monitorear la evolución de los pasivos de deuda del sector público. Tercero, pueden proveer señales tempranas de problemas potenciales para servir la deuda pública. Cuarto, sirve de indicador de sostenibilidad de las políticas gubernamentales y de las empresas públicas. Y quinto, sirve como insumo crítico en la preparación de los presupuestos, la aprobación en el Congreso, la ejecución y las proyecciones futuras. Donde yo creo que es más importante para la República Dominicana en términos de sostenibilidad es el impacto sobre la sostenibilidad social de esto. La República Dominicana, con el crecimiento a nivel macroeconómico que ha tenido, alimentado en parte por la emisión de deuda, ha hecho de que estamos viendo que ya la República Dominicana tiene a nivel macro ya la imagen de un país que no es un país pobre. Es un país de ingreso mediano, ya es, según los criterios, la novena o décima economía más grande de Latinoamérica, pero es como si tuviéramos un país rico lleno de pobres. Entonces eso te crea unas presiones sociales que solamente se van resolviendo si el Estado tiene la capacidad de hacer las inversiones necesarias en educación, en salud, en infraestructura, y esto ya cuando tenemos esos niveles de deuda,
ya hay dudas muy razonables de que el Estado tenga la capacidad suficiente, la capacidad financiera suficiente para poder atender esas necesidades sociales. Con los datos del Fondo Monetario Internacional, tú tienes que la deuda del sector público está creciendo. El Fondo Monetario Internacional dice que al 2023 va a estar en el 57% del Producto Interno Bruto. Y hoy está alrededor de 50%. ¿No? El déficit del gobierno, del sector público consolidado, hoy en día está en 4.3 y la tendencia es que siga subiendo. Y eso es más deuda. Eso es más deuda. El pago de intereses está ahora en 3.4% en el presupuesto del 2018, pero la tendencia es que suba a 4.2%. ¿No? Ahora, ¿de dónde sale el dinero para pagar esos intereses? De una cuenta, de un ahorro, ¿no?, que se llama el superávit primario. El Fondo Monetario Internacional estima que el superávit primario va a ser 0.2% del producto y apenas va a llegar a 0.4%. Pero nosotros tenemos que pagar intereses por 3.4% del producto. Eso significa que el gobierno se tendría que endeudar por 3.2% del producto. ¿Sabe cuánto es eso? 1% del producto son 40.000 millones de pesos. 3% del producto son 120.000 millones de pesos que tendría que endeudar. Y ese tendría que ser la magnitud del ajuste de la economía dominicana. En el documento Evolución y Sostenibilidad de la Deuda Pública del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, publicado en el 2017, se indica que en el caso dominicano el gobierno central representa la mayor parte de todo el sector público. Sin embargo, también se debe tener en cuenta el pago de intereses del Banco Central de la República Dominicana, ya que debe formar parte del análisis de la política fiscal en general. Visto de forma individual, el pago de intereses del Banco Central de la República Dominicana promedió el 11.6% de los ingresos tributarios del gobierno central entre el 2001 y el 2015. Al sumarse el pago de intereses con el del gobierno central, estos promediaron el 25.4% de los ingresos tributarios entre el 2001 y el 2016. Según estimaciones del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el cociente llegaría a 35.6% de los ingresos tributarios del gobierno central para el 2017. El economista Miguel Seara Hatton describe en su artículo La deuda pública dominicana, hasta dónde, publicado por el portal Acento en el 2016, la deuda pública consolidada alcanza 33.2 mil millones y representa el 47% del PIB a octubre del 2016, de los cuales 26.5 mil millones y el resto al Banco Central. En una publicación del Diario Libre hecha en junio del 2018, la deuda pública consolidada continúa creciendo en el país y hasta el primer trimestre del 2018 la cifra sobrepasa los 39.19 millones, lo que es igual a un 49.9% del Producto Interno Bruto, según datos oficiales del Banco Central. La deuda pública dominicana ha incrementado desde el inicio del milenio, y esto responde al aumento del déficit fiscal de los últimos años. Por otro lado, también a los pasivos asumidos por entidades financieras de República Dominicana como el Banco Central. Según el artículo La deuda pública dominicana, ¿hasta dónde?, escrito por Miguel Seara y publicado por el portal Acento en el 2016, las autoridades dominicanas argumentan que el país puede seguir endeudándose, ya que otros países tienen una deuda en porcentaje del Producto Interno Bruto mucho mayor. Conforme a la resolución número 01-2007 de la Dirección General de Crédito Público de la República Dominicana, las diversas crisis financieras que ha sufrido la economía de este país, se ha implementado un profundo programa de reformas institucionales dirigido a concentrar la administración de los ingresos, los gastos y el financiamiento público. Parte importante de este programa lo compone la creación de la Secretaría de Estado de Hacienda mediante la Ley número 494-06, cuya función es ser el organismo rector de las finanzas públicas nacionales.
En adición, y bajo la dependencia de esta Secretaría, se promulgó la Ley número 6-06 sobre crédito público, que creó la Dirección General de Crédito Público, órgano rector del sistema de crédito público, la cual está encargada de todos los aspectos crediticios de la política financiera del sector público no financiero. En el ensayo Análisis del Presupuesto General del Estado del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, publicado en el 2012, se expresa que el cambio de patrón de comportamiento de los agentes económicos que generan incrementos de impuestos afectan las recaudaciones fiscales. Los cambios impositivos pueden crear incentivos perversos de mantener actividades económicas al margen del ámbito legal. La evasión fiscal e incremento de la economía informal son comunes bajo sistemas con muchas figuras y altas tasas impositivas. El cambio al sistema impositivo contenido en la Ley número 139-11 se formuló, aprobó y se promulgó explícitamente para generar mayores recaudaciones fiscales e incremento de impuestos existentes. Las estimaciones de ingresos adicionales con la primera versión de la ley fue de 9.600 millones al año. Luego de promulgada la ley con figuras impositivas diferentes a la versión original, nunca se dieron a conocer las estimaciones de ingresos de las autoridades. Los montos que están consignados en el presupuesto del 2012, que parece que sobreestiman el impacto de las medidas de la ley número 139-11. El tema no es que la deuda no es buena ni mala, dependiendo qué es lo que se hace con la deuda. Si tú te endeudas para pagar los intereses de la deuda, eso es muy malo. Si tú te estás endeudando para construir escuelas que van a hacer que dentro de 10 años las nuevas generaciones van a tener un mejor nivel educativo, van a tener mejores empleos, ser más competitivos, recibir mejores salarios, esto es muy bueno. Si con ese dinero de la deuda tú te estás construyendo un puerto en la costa norte, o tú estás construyendo carreteras que permiten que la gente que está aislada ya va a tener mejor conexión, entonces mejor calidad de vida, pero que al mismo tiempo esta carretera va a hacer que los costos del transporte van a disminuir, van a permitir entonces a las empresas ser más competitivas, con este nivel adicional de competitividad, tener mayores capacidad para exportar o vender más a los turistas. Pues en este caso la deuda no es mala. Lo que yo entiendo que definitivamente dentro de una agenda económica de los próximos 5 o 10 años, un objetivo tiene que ser definitivamente lograr volver a pasar por debajo del nivel de 30% del servicio de la deuda. Expertos concuerdan que el buen manejo de la deuda externa es fundamental para el desarrollo económico, ya que con esto buscan reducir el crecimiento del déficit público. Los últimos años, la deuda externa en la República Dominicana ha generado preocupación en la sociedad y en algunos organismos internacionales. Por esto le preguntamos a nuestros invitados, ¿consideran ustedes que es producente o contraproducente el nivel de la deuda que se maneja en la actualidad en República Dominicana? Trabajar alrededor de 4 variables al mismo tiempo, ¿no? Los ingresos del Estado, o sea, se necesita mayores ingresos para disminuir el nivel del déficit. Tú necesitas tener una mejor calidad de gastos. Tú necesitas probablemente ver de qué manera tú logras bajar el costo del servicio de la deuda. O sea, que en vez de tener deuda a 10 años, tenerla a 20 años, para eso necesitas crecer tu nivel de confianza por parte de los inversionistas, lograr mejorar la calificación de riesgo del país, porque a mayor nivel de riesgo por las agencias de calificación, más cara la tasa de interés que tú tienes que pagar. Mira, la República Dominicana paga entre 6 y 6.5% de intereses en los bonos. Hay países como Chile que pagan menos de un 3%. O sea, estamos hablando de menos de la mitad el costo de los intereses. Y eventualmente contemplar si algunas propiedades del Estado, no sería mejor eventualmente venderlas para entonces bajar el nivel de la... A principios de siglo apenas llegaba a un 14%. Es decir, que este gobierno, Danilo Medina, ha endeudado el país
en aproximadamente, o ha permitido el endeudamiento, incluyendo lo del Banco Central, por 18.400 millones de dólares. Eso equivale casi a 3.100 millones de dólares por año, 255 millones por mes, 12 millones de dólares por cada día laborable del gobierno. Entonces, a ese ritmo, no se puede decir que es una situación manejable y que, al contrario, es un precipicio al que nos estamos aproximando. Habría que tomar un conjunto de medidas. Lo primero que hay que hacer es que el Estado no tiene ninguna legitimidad para poner un centavo más de impuestos, hasta que el problema de la impunidad y la corrupción no sea debidamente enfrentado. Porque nadie le va a dar un centavo más al gobierno para que se financie desviaciones de fondos, se financie corrupción, se financie un mal uso del gasto. Entonces eso es lo primero. Enfrentar el problema de impunidad y corrupción, con señales claras para la sociedad, ¿no? En segundo lugar, el gobierno tiene que mejorar la calidad del gasto. ¿Qué significa mejorar la calidad del gasto? Bueno, eliminar las nominillas, ¿no? Los gastos superfluos, los gastos en viajes, los gastos en el dispendio en general. Y esto lo tiene que hacer el gobierno solo, ¿no? El gobierno tiene que aplicar la ley de corrupción para enfrentar el problema de corrupción y la impunidad. Y segundo, el gobierno que tiene que resolver el problema solo de su calidad del gasto. Nadie, para resolver los problemas internos de su casa, le pregunta al vecino. Esto es un problema interno del gobierno. Entonces, ese es lo segundo que tiene que hacer, mejorar la calidad del gasto. Gastar donde se necesita y dejar de gastar donde no se necesita. ¿Dónde necesitamos? Bueno, necesitamos dinero en seguridad. Necesitamos dinero que se gaste mejor en salud, ¿no? Que se gaste mejor, qué sé yo, en limpieza de los canales de riego, que se gaste en presas, en cosas que efectivamente necesita la población, pero no y que se gaste con control, en actividades que sean claramente auditadas por la sociedad. Llegado a nuestra sección de conclusiones del día de hoy con el tema la deuda externa de República Dominicana. Deuda externa son dos palabras que generan mucha preocupación en los países latinoamericanos debido a la crisis económica que vivieron la mayoría de los países de la región entre 1970 y la década de los 80. Debido a compromisos internacionales de esta índole, este miedo aún no ha sido superado. República Dominicana, según datos oficiales del Banco Central, ha presentado un crecimiento macroeconómico y cierta estabilidad, incluso con baja tasa de inflación. Con esto queda demostrado que se ha manejado un poco la economía en alza y crecimiento, pero genera preocupación la gran cantidad que se compromete del presupuesto nacional para el pago de la deuda externa. La República Dominicana ha presentado incluso en el 2018 un informe del Banco Central donde el 50 y tanto % del PIB se compromete con el pago de la deuda. La deuda externa representa un compromiso para la presente y futura generación de la República Dominicana. Debido a ello, debe hacerse con cierto compromiso y los acuerdos que haga el Estado de la República Dominicana con organismos internacionales referente a la deuda deben hacerse con eficacia y eficiencia y los resultados de este gasto deben verse reflejados en obras que sean para el beneficio de la sociedad dominicana. Le agradecemos la sintonía en nuestro programa el día de hoy y les invitamos a que dejen sus opiniones en nuestras redes sociales con el usuario @contrapunto.rd en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. El encuentro es la próxima semana a las 6 de la tarde por Super Canal 33. Buenas noches.
Continuamos en Contrapunto y damos inicio a nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, la deuda externa de República Dominicana. Presentamos a nuestro primer invitado, el doctor Miguel Collado Di Franco, director de investigación del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien, nos acompaña Pedro Silverio, economista y profesor de la Pucamaima. Bienvenido y gracias. Iniciamos con nuestra primera pregunta del día de hoy. ¿Cuál es el origen de la deuda externa de la República Dominicana? Pedro. Bueno, es una pregunta bastante amplia. El origen de la deuda externa dominicana es bastante remoto. O sea, nosotros tenemos décadas endeudándonos, pero el origen de la deuda externa, igual que la deuda interna, tiene que ver con los resultados de las finanzas públicas. Es decir, cuando los gobiernos incurren en déficit, tienen que buscar una manera de financiarlo, y ese financiamiento es a través de la deuda, tanto pública como externa o como interna. Y lo que ha ocurrido en nuestro país, que en la última década, por ejemplo, hemos tenido resultados fiscales deficitarios en el gobierno, y eso ha ido alimentando un proceso de endeudamiento creciente, al punto de que al día de hoy ya la deuda pública sobrepasa el 50% del Producto Interno Bruto. Sí, ampliando la respuesta, bueno, es lo mismo que decía Pedro. En realidad, mira, en República Dominicana hemos tenido solamente en el 2007, desde el año 2000 para acá, un superávit fiscal. Entonces, cuando tú tienes una situación en la que el Estado, el gobierno, está gastando más de lo que ingresa, pues obviamente tienes que financiarlo de alguna manera. Entonces, la forma que se ha buscado es precisamente el endeudamiento público, y uno de los componentes ha sido el endeudamiento externo. Mira, un dato interesante que lo sepa el público: de 1991 hasta el 2017, mientras la economía creció en términos reales 3.9 veces, es decir, que casi se multiplicó por 4, el gasto del gobierno, podría uno inferir que el tamaño del Estado dominicano medido a través del gasto, lo hizo 9.5 veces. Entonces, eso te dimensiona el tamaño del crecimiento del gasto con relación a cómo lo ha hecho la economía, reiterando que en términos reales. En ese mismo orden, ¿a qué se debe ese crecimiento de la deuda pública en la última década? Bueno, precisamente yo creo que Miguel ha dado parte de la respuesta a esa pregunta, y es cómo ha crecido el gasto público. El gasto público ha crecido de una manera permanente. Yo entiendo que no ha habido la suficiente disciplina fiscal para contener ese gasto público, y esto ha estado empujando el endeudamiento. Y no hay manera, o sea, si queremos contener ese crecimiento de la deuda pública o de la deuda externa, en todo caso, es necesario contener los niveles del gasto público. Si no, la otra opción sería la creación de nuevos impuestos, que también resultan bastante perjudiciales o dañinos para la economía. Sí, bueno, abordando otro dato que podríamos suministrar es que mientras los ingresos, que sí se han incrementado en ese mismo periodo de tiempo que señalaba unas 14 veces, el gasto lo ha hecho 18 veces, de 1991 al 2017. Y eso es lo que te está ocasionando esos déficits fiscales, ese balance deficitario en las finanzas públicas del cual hemos estado conversando, que tiene que financiarse con endeudamiento público, y tenemos que tener en cuenta que hay unas limitaciones internas del ahorro interno para la colocación incluso de deuda, y se ha estado recurriendo a endeudamiento externo. Por ejemplo, hemos tenido una emisión reciente de 1.300 millones de dólares en la pasada semana, colocado en bonos a 10 años en los mercados internacionales,
pero el Ministerio de Hacienda tenía unos meses que no lograba colocar bonos internamente y tuvo que recurrir a esa emisión externa. Entonces, es una combinación de factores. Es el crecimiento del gasto que hemos venido conversando y aunque el ingreso ha crecido, se está gastando, no ha habido la disciplina que Pedro mencionaba y, bueno, es inevitable entonces recurrir a este tipo de financiamiento, ya sea la deuda pública interna o su componente externo que hemos estado, del cual hemos estado conversando aquí. Justamente lo que más preocupa a la población, ¿hasta dónde puede endeudarse la República Dominicana? ¿Tiene límites la deuda externa? Mira, yo creo que es importante aclarar que no siempre el endeudamiento es malo. O sea, hay circunstancias en las que endeudarse es conveniente para el país. El problema es que los procesos de endeudamiento que hemos vivido no han estado acompañados de un agrandamiento o de un crecimiento de la capacidad de generar riqueza en el país. Es decir, normalmente cuando un país tiende a endeudarse, lo hace para financiar proyectos que aumenten la capacidad productiva del país. Y nosotros, el endeudamiento que hemos tenido es prácticamente un endeudamiento que ha ido a cubrir gastos corrientes, no para incrementar la capacidad. Cuando uno mira la proporción del gasto de capital o de inversión sobre el gasto total en los últimos años, es prácticamente alrededor de un 15% lo que se está invirtiendo en aumentar la capacidad productiva. Entonces, un endeudamiento dirigido a financiar los gastos corrientes no es un financiamiento conveniente, porque tú les dejas una deuda a las futuras generaciones que tienen que pagar ellas, pero no le está dejando la capacidad de generar la riqueza para pagar esa deuda. Entonces, en estos momentos, la capacidad del país para seguir endeudado, prácticamente se ha agotado, porque la proporción que representa el servicio de la deuda externa o el servicio de la deuda pública en su conjunto, de el total de los ingresos tributarios que recibe el gobierno, ya sobrepasa el 40%. Entonces, es prácticamente agotada la capacidad financiera del gobierno para endeudarse. No hay manera. Ya al país lo que le queda es abordar el tema del gasto público de una manera más seria y ajustar ese gasto público para que pueda contenerse ese proceso de endeudamiento. Sí, definitivamente abundando, mejor dicho, con lo que decía Pedro. Mira, si tomamos de nuevo ese periodo que ya he mencionado, desde 1991 al 2017, en dólares el gasto corriente creció 26 veces. El gasto de capital lo hizo apenas 8 veces, se multiplicó por 8. Entonces, tú tienes un Estado que te está, en términos de cuánto te cuesta mantenerlo anualmente, es cada vez más costoso. Y ese endeudamiento lo que está yendo es a ser destinado en gasto corriente, precisamente lo que mismo que decía Pedro. Y yo ahí sí diría que, mira, que no es necesariamente las generaciones futuras, porque ya a los 6 meses que tú emites un bono empezamos a pagarlo nosotros mismos. Sí. Entonces, lamentablemente, estamos en una carrera de endeudamiento en la que, como bien decía Pedro, el peso del gasto en intereses y del servicio total de la deuda, que es el gasto en intereses más lo que tú tienes que gastar en capital para cubrirla, es una proporción importantísima de los ingresos tributarios. Para ponerlo también en perspectiva a nivel internacional, la calificadora de riesgo Fitch, que nos evalúa a nosotros como país, hizo una comparación de los países que tienen la misma calificación que República Dominicana y el promedio del gasto en intereses como relación de los ingresos totales en los países que tienen la misma calificación de riesgo que República Dominicana es como 8%. En República Dominicana es 22%, más del doble. Entonces, en realidad lo que a nosotros nos preocupa es esa tendencia que llevamos y, bueno, desde el Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, el CRES, junto con la Fundación Institucionalidad y Justicia, nosotros elaboramos un
proyecto de una ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué es una ley de responsabilidad fiscal? Básicamente una norma, una serie de, en este caso, de reglas que incluirían reglas de gasto, de déficit y de endeudamiento, como una forma de que el país tenga un instrumento legal al cual los ciudadanos puedan referirse para poder exigir, demandar de los gobernantes que la República Dominicana vuelva a una senda de estabilidad y de sostenibilidad de la finanza pública y en este caso que estamos abordando en consecuencia del endeudamiento público. Y un punto quizá para matizar, aunque sí dentro de 6 meses cuando se emite un bono soberano hay que comenzar a pagar, en realidad se comienzan a pagar intereses. Y un bono, por ejemplo, que está a los 10 años, tú vas a pagar intereses por 10 años y luego a los 10 años tienes que redimir el bono. O si lo hace a los 25 años, si lo hace a los 30 años, vas a estar pagando intereses ciertamente, pero vas a redimir el capital dentro de 10, 15, 25, 30 años. Pero mientras tanto, Pedro, es con los impuestos de nosotros dos. Claro, que hay que claro que sí, claro que sí. Pero estamos de acuerdo. En que quedan comprometidas las generaciones futuras, pero también la generación actual tiene un costo. Un costo de sus impuestos, claro. Sí. Eso es cierto. Entonces, en el mismo orden en el que vamos, ¿cuáles son esos riesgos para el futuro de seguir endeudándose la República Dominicana? ¿Cómo vamos? ¿En el camino en que va el tema de la deuda externa? Bueno, hay una serie de riesgos que uno quizás, sin ánimo de exagerarlos. Ni ser pesimista. Ni ser pesimista, exactamente, pero cuando uno mira la historia financiera del país, uno se da cuenta que en distintos momentos de la historia hemos perdido la soberanía como nación, como resultado de un endeudamiento irresponsable. La perdimos a principios del siglo XX y eso ocasionó una invasión. Después perdimos la soberanía con otra invasión en 1916 y se administraron las finanzas casi hasta 1940. Es decir, nosotros tenemos ya una experiencia histórica con lo que significa manejar las finanzas públicas de manera irresponsable. Entonces, si nosotros continuamos por este camino, vamos a seguir endeudándonos hasta que se pueda. El país en un momento va a perder la capacidad de endeudarse, no porque nosotros ya lo queramos, sino porque va a cesar el financiamiento internacional. El riesgo que van a percibir como país va a ser tan grande que sencillamente van a parar el financiamiento. Y si se para el financiamiento, va a crear un choque en la economía dominicana y eso va a producir una crisis. Y esa crisis financiera, que después se convierte en una crisis social y en una crisis humana, es lo que muchos de nosotros, lo ha planteado el CRES, Miguel, es evitar esa crisis, lo que nos anima a ser críticos con la posición de endeudamiento del gobierno para que no lleguemos a ese punto, para que ya se tomen los correctivos, para que ya se tomen las decisiones que van a evitar que lleguemos a ese punto. Ese es realmente el objetivo. Sí, definitivamente. Ahora mismo hay que aclarar que las condiciones internacionales todavía hay bastante liquidez en el mundo y las emisiones que hace República Dominicana dentro de los portafolios que tienen quienes invierten en países en vías de desarrollo, en mercados emergentes, como nos llaman, todavía no representan tanto dentro de, o sea, en términos porcentuales. Ahora, las condiciones en el mundo están cambiando. Las condiciones en el mundo están cambiando en el sentido de que las tasas de interés están subiendo. Bueno, lo vemos en la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha mantenido constantemente desde hace un par de años un proceso de incremento de estas tasas. Ha habido flujo de capitales de los mercados emergentes hacia Estados Unidos. La misma Reserva Federal está disminuyendo esa liquidez a la cual hacía referencia hace un momentito, de que todavía es abundante, pero la situación está cambiando, por un lado, a nivel internacional, y República Dominicana continúa eso que hemos descrito, ese proceso de endeudamiento. Entonces, cuando tú combinas esos dos factores, obviamente que hay un riesgo. Hay un riesgo que nosotros, ya se refería Pedro, y que nosotros también desde el CRES hemos estado advirtiendo, y que definitivamente lo que queremos es que adquiramos conciencia y que se revierta este proceso. Y cuando se
elabore el próximo presupuesto y cuando se cumpla el próximo presupuesto, porque una cosa es la elaboración y otra cosa es cómo luego se ejecuta, Claro. bueno, pues podamos iniciar de una vez por todas un proceso que normalice este curso que lleva el país desde hace ya más de una década, de incremento, bueno, de déficits fiscales constantes, que cada vez son mayores, y de las necesidades de financiamiento del mismo. ¿Cuáles serían para ustedes las alternativas que existen para controlar ese endeudamiento público externo? Que tendría el gobierno que tomar algunas alternativas, porque no podemos sostenernos sin dejar de endeudarnos, pero no podemos seguir endeudándonos porque corremos riesgo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Para mí la alternativa es el control del gasto público y un saneamiento del gasto público. Yo sé que la gente, bueno, el control del gasto público tiene muchos costos políticos y normalmente los gobiernos no quieren asumir esos costos políticos. Pero es que si los gobiernos han generado ese problema en la estructura del gasto público, son ellos que tienen que resolverlo también. Fíjate, un ejemplo que yo tomo como un indicador de la necesidad de trabajar la calidad y el nivel de gasto público. Cuando uno mira cuál era el gasto del gobierno en el año 2012 en materia de nómina pública, era de unos 85 mil millones de pesos que el gobierno gastaba. 5 años después, el gobierno está gastando casi el doble de eso. Está gastando alrededor de 160 mil millones en nómina. Entonces, ¿ha habido una necesidad de incrementar la nómina a esos niveles? No. Ahora no se puede, ahora dice, bueno, no podemos corregir eso porque es un costo político. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quebrar el país. O sea, hay necesidad de sanear el gasto público, de darle eficiencia a ese gasto público, someterlo a una disciplina. Yo creo que el CRES también ha planteado en ese sentido el tema de lo que mencionaba Miguel hace un momentito, de una ley de responsabilidad fiscal. Porque una ley de responsabilidad fiscal le va a dar al gobierno unos parámetros dentro de los cuales tiene que operar los niveles de gasto público y dentro de la eficiencia de ese gasto. Entonces, yo creo que ese es el punto por donde debemos comenzar. Si no hay una señal del gobierno que está dispuesto a hacer un ajuste en el gasto público significativo, entonces no es posible aquí hablar de nuevos impuestos, no es posible hablar de nuevos sacrificios para el país. Los sacrificios en este caso son políticos y hay que hacerlo a través del nivel de gasto público. Sí, yo mencionaba anteriormente cómo ha crecido el gasto corriente versus el gasto de capital, 26 veces versus 8 veces entre 1991 y 2017 medido en dólares, es decir, que cada vez se hace más costoso, como decía Pedro. Un ejemplo es la nómina, pero también la compra de bienes y servicios, o sea, es algo que se está gastando año tras año. Sin embargo, la inversión de capital aún sigue siendo importante. Si mal no recuerdo, son unos 106 mil millones de pesos en el presupuesto de este año 2018, y por ahí podría empezarse con alianza público-privada. Es decir, que al Estado no le cueste, o sea, no tenga que hacer una erogación en la construcción de cierta infraestructura que la pueda hacer el sector privado, y eso se ha hecho. Eso no sería un invento, porque eso ha pasado en Chile o está pasando en Colombia, en Perú, en otros países de América Latina. Son experiencias que se pueden copiar y que se pueden mejorar lo que haya salido mal, porque hay mucha experiencia. Entonces, si bien es cierto, y estoy totalmente de acuerdo de que el gasto corriente hay que atacarlo, porque nos está costando mucho, podríamos empezar también, de igual forma, con el gasto de capital, con una alternativa de ese tipo. Claro. Y también reiteramos que en el Congreso de la República Dominicana, desde el año octubre del 2013, descansa un proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal, y que tendría, reiteramos, o que contiene reglas del orden del gasto o para controlar el gasto público, el déficit y el endeudamiento. Y entonces entendemos que eso es esencial y es algo que lo indica la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo también. Hay un aspecto que me faltó mencionar con el tema del gasto público.
que además de mejorar ese gasto público en su nivel, un aspecto que es fundamental incluso para pedir nuevos sacrificios, es que en el gasto público de la República Dominicana se han estimado niveles de corrupción exagerados. Hay instituciones que han calculado que se pierden casi 96 mil millones al año en materia de corrupción. Entonces, con todos estos escándalos de corrupción que vivimos a diario, que vemos en la prensa, que vemos las denuncias y que se pueden señalar en una casi interminable lista de escándalos de corrupción, es necesario parar la corrupción para darle eficiencia al gasto público y para mejorar incluso los niveles de institucionalidad del país. Entonces, si por un lado no controlamos el nivel de gasto público y por otro lado tampoco controlamos la eficiencia con que se gasta, y además de la ineficiencia permitimos los niveles escandalosos de corrupción, tenemos una buena receta para el desastre financiero. El tema de la deuda genera siempre inquietud en la población, no solo en República Dominicana, sino países latinoamericanos que han pasado por procesos de crisis económica producto de la deuda. Nosotros llegamos al final de la sección de análisis en el día de hoy y agradecemos a los dos expertos que nos han acompañado. Y ustedes quédense con nosotros porque a continuación tenemos la sección de conclusiones en Contrapunto.